buenas noches, El Salvador. Es un gusto darle la bienvenida a todos ustedes. Esta noche, en 8 en punto, vamos a estar abordando tema de criminalidad, de justicia. Vamos a estar conversando sobre la delincuencia en nuestro país, la seguridad o inseguridad, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista. También este día se da históricamente, atípicamente, el primer juicio en nuestro país del primer expresidente de la República, Francisco Flores. Vamos a conocer toda la intimidad del caso y, por supuesto, la resolución que el aplicador de justicia dio este día en el juzgado primero de paz de la jurisdicción de San Salvador. Para conversar sobre este tema, con gusto, esta noche le damos la bienvenida al licenciado Ricardo Canales, juez precisamente de nuestro país. Un gusto tenerlo acá, licenciado. Gracias por invitarme hoy. No, gracias a usted por tomarnos en cuenta. También esta noche nos acompaña el doctor Romeo Melara Granillo, ex fiscal general de la República. Doctor, es un gusto también tenerlo acá. Gracias, igualmente. Saludo a los compañeros y a las personas que nos están viendo. Y por supuesto, la dama de la noche, ya lo habíamos adelantado en nuestro enlace con Teleprensa. Esta noche nos acompaña la doctora Violeta Lino. Es un gusto tenerla acá. Y por supuesto, le damos la bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ratos de que no venía esta a su casa. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que quien te llama te engaña, pero a mí ni me engañaron ni me han llamado. Por lo tanto, yo soy valija de ustedes, solo me levantan y aquí estoy. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos los tres señores esta noche y vamos a estar abordando los temas que ya adelantábamos. Arrancamos este primer segmento con un collage que Georgina García, nuestra productora, ha preparado. Presidente Funes pide investigar a expresidente salvadoreño por aparentemente una donación de Taiwán. Más adelante se confirmó. También, reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos admite que Taiwán emitió cheques por $10 millones. Financial Crimes Informant Network, Department of Treasury, Departamento del Tesoro, confirma que en efecto se dio ese movimiento. Investigación noviembre del 2013 por parte del fiscal general de la República. Crean comisión especial para investigar la donación de Taiwán. Flores, recibí unos 20 millones de Taiwán, pero nunca cambié ningún cheque. Flores, sin aclarar destino de $10 millones, donación de Taiwán. Comisión especial legislativa presenta informe de 130 páginas aproximadamente. Francisco Flores acusado por fiscalía de apropiarse de 15 millones. Ricardo Perdomo, Flores habría salido vía marítima o en vuelo privado hacia Panamá. Jueza gira este día orden de captura contra expresidente Francisco Flores. Lo más relevante y por supuesto cronológicamente nuestra productora ha preparado todas estas collages de noticias para que tengamos un punto de partida. Arranco con usted, licenciado Canales. La jueza giró orden de captura este día, la jueza primero de paz de la jurisdicción de San Salvador, al no presentarse ante el citatorio hecho por la aplicadora de justicia, el expresidente Francisco Flores. ¿Qué opina al respecto de este hecho histórico? Que por primera vez El Salvador ve a un expresidente sentado en la silla de los acusados. Mire, esto es un precedente histórico, como usted lo ha dicho, en virtud de que es primera vez que un expresidente de la República es procesado y enjuiciado en los tribunales nacionales. Lo importante es que se ha librado orden de captura contra el presidente. Indiscutiblemente hay interés por parte del señor expresidente de evadir la acción de la justicia porque no se presentó a la audiencia inicial que se celebraba el día de ahora. Por lo tanto, la resolución pronunciada por la señora jueza está pegada a derecho porque se cumplen los requisitos para ordenarla, que es una evasión y el peligro pues que hay. Fuga. Sí, en el sentido no de fuga porque no está, sino que desde que también pueda obstaculizar las investigaciones estando, entonces la resolución está pegada a derecho. Ok, doctor Melara Granillo, también la misma pregunta, histórico el suceso este día y la jueza emite una orden de captura. Bueno, podríamos decir que esto era una muerte anunciada. Creo que todo el mundo estaba esperando ya precisamente esta resolución, las evidencias que se habían ido aportando durante ya varios meses, la actitud de él de no presentarse, de saber que está fuera del país, le digo, es prácticamente una noticia que la verdad es que no ha sorprendido.
no ha sorprendido porque era lo que justamente todo el mundo tenía en mente, de que iba a haber una resolución de esa naturaleza. Incluso, pues si usted ve, la misma defensa había pedido que lo único que estaba solicitando era que pasase al juzgado de instrucción, pero que no se le decretase la detención. Entonces, aunque sabemos perfectamente que los jueces de paz no pueden sobreseer, pero no había otra, dijéramos, otra estrategia de defensa, sino que estaban aceptando nada más con la salvedad de que no se le decretara la detención. Por eso le digo que era una muerte anunciada, y la verdad es que era lo que se estaba esperando, y creo que no ha sorprendido a nadie. Ok, doctora Lino, por favor, sus impresiones de este hecho. Es un show que le están dando al pueblo. Si todo esto ya estaba preparado, ya todos sabían qué era lo que iba a pasar, ¿por qué esperaron tanto para decretarle la orden de captura? Si esta es una burla más para el pueblo. Ok, bajo su apreciación, ¿la Fiscalía tuvo que haber girado una orden de Claro detención? que sí, pues. Claro que sí, pues. Okay. Yo no sé qué le pasa al fiscal. Si los fiscales van adelante de las cosas. Eso sí comparamos. Mire, en el caso de los amaños, el mismo día hizo, ¿qué es lo que no hizo? Le fue a incautar todas las cosas, y aquí el fiscal, desde el preciso momento que él declaró en la Asamblea Legislativa y reconoció la comisión de los delitos que se le imputaban, en ese momento hubiera ordenado Él mismo estaba dando la detención pauta para administrativa, ordenar la y detención. en ese momento era suficiente. Si nosotros comparamos el caso de los amaños, mire, inmediatamente hubo allanamiento en todas las casas de los jugadores a nivel nacional, y no vamos a comparar un caso de amaño con un caso de esta naturaleza, que son 15 millones por lo menos por los que ha requerido, pero dicen que son más según la Asamblea Legislativa. Entonces, si nosotros comparamos caso amaños, caso señor expresidente, pues han habido ciertos beneficios hacia el expresidente. Ok, doctora Lino, una de las críticas que en algún momento se articularon por este procedimiento lo hizo el señor Antonio Salaverría. Y es que en algún momento, ustedes recordarán, ante las cámaras de las diferentes emisiones de Teleprensa, él esbozó algún tipo de crítica diciendo: ¿cómo es posible que todo el mundo sabía el día y la hora en que yo iba a venir cuando me mandaron a citar, pero nadie supo si al final el señor Flores fue convocado o no, y que nadie sabía cuándo él iba a llegar? Es decir, él invocaba un principio de igualdad como nosotros los abogados lo conocemos. ¿Cuál es su apreciación de esto? Mire, la verdad, aquí todo es arreglado según el cristal con quien se mide y según el cristal a quien miran, porque esta situación ya estaba prevenida, ya estaba prevista. ¿Por qué razón esperar tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no todos los casos? La Fiscalía, para mí debían de llamar al fiscal e interpelarlo. Si él ya tenía todas como dijéramos, las noticias. Ahora, a este fiscal... Crímenes. Yo lo quiero agregar más a la doctora. Ay, espéreme, déjeme que termine, usted siempre me corta. Va. No, que es la verdad, ¿qué es lo que están escondiendo? ¿No? ¿Qué es lo que está escondiendo? ¿A quién están ocultando? Esto que le está diciendo, quiere decir, valga el churrito, son más millones y esto involucra a más gente. Eso es lo que está pasando ahorita. Alrededor de 90 millones más o menos los Ah, sí, legisladores el que han venido. pistillo, pero la otra gente. ¿Dónde están esos poderosos que o ya se fueron o están escondidos o se fueron en lancha a Panamá? ¿Qué sé yo? Ok, doctor Melara Granillo, otra de las críticas que se le hace al Ministerio Público es que de pronto presenta un requerimiento solicitando instrucción con detención, pero en su momento el expresidente de la República sí convocó ante el llamado del Ministerio Público para la toma de entrevista. Entonces, en algún momento alguien ha dicho en esta tribuna de entrevista: resulta incongruente que de pronto se solicita una instrucción con detención, pero no se le gira una orden de detención ante el llamamiento, y que este no convoca ante el Ministerio Público por una segunda oportunidad, según los mismos legisladores de la Comisión Especial que investiga los fondos donantes por Taiwán lo han manifestado. Su interpretación. No puedo hablar por el Ministerio Público, es lógico, ¿verdad?
pero cuando presente el requerimiento, cuando todo el mundo estaba solicitando que por qué no había solicitado, no había decretado la detención administrativa previamente, la verdad es que a esas alturas todo el mundo sabía ya que el expresidente Flores no estaba en el país. Ok, de eso vamos a hablar también. Eso ya era una voz pública, incluso simultáneamente ya se estaba diciendo que estaba en Panamá, ¿no? Entonces él desapareció desde la no comparecencia por última vez a la Asamblea Legislativa. Entonces había una presunción y cierta evidencia de que para ese momento, ya varias semanas atrás, él ya no estaba en el país. Entonces hubiera resultado un poco ridículo estar dando una orden de captura cuando, sobre todo ellos, los del Ministerio Público, podían tener la certeza que él había abandonado el país. Ok, usted acaba de mencionar un tema y que obviamente yo lo iba a abordar. Y usted como fiscal general de la República y ustedes dos señores como aplicadores de justicia, de pronto resulta como un poco raro pensar que un caso de esta envergadura, si casos menores que esto, es decir, con una cantidad menor y no que en algún momento se le puede articular la comisión de un delito en perjuicio patrimonial del erario público, porque hay otros delitos que en algún momento se podían configurar, como lo ha expresado el mismo señor fiscal general de la República. ¿Cómo es posible, ex fiscal general de la República, señores jueces, que no se pueda ubicar a dónde está el expresidente Flores? Que no se le dio seguimiento, que no se le puso a una persona en determinado momento, como decimos en el caló popular, que lo estuviera posteando, porque ese es el término que ocupan los policías para darle seguimiento y encubiertamente. Por favor. Me resulta verdaderamente extraño que la inteligencia del país no hubiera detectado la fuga del expresidente Flores. Le digo, me resulta sumamente extraño. ¿O es que el presidente es más vivo que la inteligencia del país, la inteligencia policial? Porque se le fue. Entonces le digo, lo que usted está diciendo, que se conoce comúnmente como postear a una persona, es decir, ponerle a alguien, una pareja a las 24 horas del día, que no lo pierden a sol ni sombra, entonces ¿cómo es posible que él se le fue? Es una gran interrogante que deberían de contestar las autoridades del país, llámese OIE, o llámese Policía Nacional Civil. Son los responsables de haber tenido que ubicar el paradero del licenciado Flores. Ok, que el señor fiscal general de la República le ha pedido en alguna medida ciertas explicaciones al ministro Perdomo. Y no solo eso, quisiera agregar, él como expresidente de la República tenía seguridad del Estado. Okay. Porque todos los expresidentes de la República tienen seguridad del Estado. Hasta X años después de haber salido. Y entonces me pregunto, ¿y estos que fueron seguridad por parte del Estado hacia el señor expresidente, qué pasó? Hay que mandarlos a llamar. ¿Dónde están? Ahí. Entonces, ¿qué lectura le damos a esto? Indiscutiblemente que él ha tenido protección para este caso. Doctor. Poder evadir la acción de la justicia. La verdad, señores, aquí hay que hablarle claro al pueblo. Si este es un show que se está dando para tenerlo callado y decir que están haciendo algo. Si ellos bien sabían todo, ¿por qué no giraron órdenes de captura antes de que se moviera? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, detrás de este señor están los verdaderos pulpos. Están los ejecutores de las cosas graves de este país, delicadas, dolarizadas. Todos lo sabemos. Entonces, para mí, es un, llamémosle vulgarmente, gallo chinguero. Usted dice que nadie hace las cosas solo, doctor. Claro, no, eso nunca. Ni aún cuando el marido le va a quemar la canilla, la mujer la hace sola, siempre tiene el compadre que le dice, anda, llamame la otra. Sí, es la pura verdad. Aquí hay un grupito. ¿Por qué se le queda viendo al juez Canales? No, pobrecito, si es de las palomitas inocentes que la señora le pega. Ahora, en alguna medida, doctora, de verdad que se ha dicho que por qué hasta ahora se gira una orden por parte de la jueza, porque se incuba, se presenta esta demanda, pero ¿por qué no lo hizo la Fiscalía anteriormente? Yo tengo que ser honrado porque yo lo he dicho. Lo que pasa es que en alguna medida se le está cuestionando al fiscal en turno.
Pero ¿por qué no se esta le cuestionó cuestión a los fiscales anteriores? Porque el delito de omisión a la investigación existe. No, Y claro. el mismo fiscal general de República y el presidente de la República han dicho que este reporte de movimientos sospechosos se tuvo la fiscalía hace mucho tiempo atrás. No, por eso Eso le es quiero lo que llegar. estoy diciendo. Aquí el fiscal se ha quedado corto. Yo quisiera que procesara a los fiscales que tuvieron conocimiento y omitieron la investigación. El artículo 311 dice: el fiscal general de la República o el funcionario por él designado que fuera de los casos permitidos por ley se negare a promover la investigación de un hecho delictivo del que tenga noticia en razón de sus funciones, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Aquí debían de estar todos los fiscales, empezando desde el señor Belisario Artigas y los subsiguientes. Mientras no lo haga el licenciado Luis Martínez, estaría incumpliendo con su deber de fiscal general de la República. Lo que yo digo, el primero que debían de jalar ya, y que no estemos con paños calientes. ¿Qué hay detrás de esto? Eso es lo que deben de llamar al fiscal presente. Ahora, lo que pasa es que él está cayendo la carga y yo reitero, hay que ser honrado. A él tiene un mes ya para haberse vencido y presentó el requerimiento. Mire, pero ¿dónde tiempo estaban anteriormente los ex fiscales? O sea, ese es el tema de todo esto. Claro, es que a la par Él de... está haciendo lo conveniente y ha tocado casos y fibras sensibles, pero nunca nadie lo quiso hacer. Pero no Claro. solo Pero ¿sabe una cosa? requerimiento, sino que llamar a los investigadores. No, y claro, ¿y a dónde están? Claro, él ha reconocido que los fiscales no hicieron nada, lo ha dicho el fiscal general de la República, que los otros fiscales no hicieron nada, y entonces él lo ha reconocido, y eso es delito. ¿Y dónde están procesados o están investigados? Ahí debía de empezar. Es la única forma de poner orden en este país, que los funcionarios respondan de sus actos. Es preciso y es la única forma en que este país se va a ordenar. Ok. Señores, hacemos nuestra primera pausa en 8 en punto. Al regresar, seguimos desarrollando este tema acá con nuestros invitados esta noche. Volvemos. Estamos de regreso, señores, y bueno, Taiwán tenía planes secretos en la región, un collage de noticias precisamente de relación de Taiwán con Centroamérica. Secretos en la región y todos los diferentes mandatarios de los diferentes países centroamericanos que pudieron haber recibido dinero, como Alfonso Portillo, hoy por hoy, que ha sido procesado en la hermana República de Guatemala. A una izquierda, Mireya Moscoso, que aparentemente ella le estaría dando protección al expresidente Flores. Seguimos. Prisión perpetua a expresidente de Taiwán y a su esposa, no solamente por estos casos, sino por otros. Este es el requerimiento fiscal donde la Fiscalía presenta ante el Juzgado Primero de Paz la acusación al expresidente Flores por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares. Guatemala pide explicaciones a Taiwán sobre el soborno que pudo haber recibido el señor Portillo y que él categóricamente el día de ayer emitió la prensa libre de ese país. Doctor Melara Granillo, arranco con usted sobre este tema porque es algo que ciertamente ha estremecido no solamente a Centroamérica, sino que al mundo entero, cuando de pronto se ha dejado claro o establecido o acreditado que la República de Taiwán ciertamente daba algún tipo de plata para los expresidentes, para algún tipo de objetivos. Por favor. Conocemos perfectamente de que la situación de Taiwán frente a la China continental es una situación sumamente difícil, con el riesgo de que ante el incremento y la penetración que tiene China continental en el ámbito social, político, económico, que es lo que decimos en buen salvadoreño, es un monstruo ya de país, y que se ha ido aislando poco a poco a Taiwán. Entonces no es ningún secreto de que Taiwán, para poder sobrevivir, ha tenido que hacer este tipo de donativos a países, especialmente los países latinoamericanos, que El Salvador no ha sido el único a quien se le hacen este tipo de donativos. Nos han dado otra clase de ayuda que ha sido bienvenida, que no debemos también de olvidarla, como es
infinidad de becas para agronomía, para todo tipo de actividades, pero también ha tenido, dijéramos, la desgracia de entregar dineros frescos a funcionarios, precisamente creo que para comprar la lealtad del país ante el concierto de naciones, especialmente ante las Naciones Unidas, y que Taiwán pueda permanecer dentro de ese concierto. Recordemos que ya muchos países latinoamericanos han ido reconociendo como su referente a China continental y han ido dejando de reconocer a Taiwán. Entonces digo, esa es una práctica que han tenido ellos durante muchísimos años, de manera de poderse mantener vivos y flotando dentro del contexto político mundial. Licenciado Canales, sobre este tema, por favor. No, realmente yo comparto lo que ha dicho el doctor Romeo Melara Granillo. Realmente, en términos generales, podríamos decir, comprando voluntades para tener el apoyo en el concierto de las naciones y más que todo en los organismos internacionales. Eso ha sido todo y esa es parte de la forma en que estos países han sobresalido, pues, apoyando a cambio de recibir dádivas. Doctora. Lamentablemente esta situación siempre los países, así como el de nosotros, lamentablemente son los más débiles para ser adquiridos de cualquier otra forma. Por lo tanto, las voluntades, ellos ya saben que las tienen de antemano dadas. Ok. Usted mencionaba algo, doctora, y a mí me llamaba muchísimo la atención, porque reiteradamente usted ha dicho, mire, este es un show. Y es que en alguna medida yo he sido reiterativo, no solamente en su espacio de entrevistas, sino que en diferentes medios en los cuales he sido objeto de una invitación. Y es que ningún fiscal general de la República nunca ha tocado casos emblemáticos como estos. Y ciertamente ha recibido, yo se los he dicho a los legisladores de la Comisión Especial acá, que en algún momento ha recibido una presión abismal a falta de un mes que ha presentado hoy por hoy, pero que ha tenido obviamente en un año el señor fiscal general de la República la posibilidad de investigar, pero que lo ha presentado y que en el pasado temas como estos dicen, como han venido acá a esta su entrevista, que simple y sencillamente no han tenido o no han prosperado o no han tenido quizás el resultado que se ha obtenido. ¿A qué le llama un show? Porque en algún momento se podría interpretar esto, doctora, como que de pronto el show va a trascender en la etapa de instrucción y que no se va a llegar absolutamente a nada. Pues por ahí, por el camino vamos. Todos sabemos divinamente bien que cuando se actúa, en este caso que es tan delicado, no solo el que está ejecutando la acción está solo. Si este ha sido, como le dijera, hay alguien detrás de por medio, ¿lo hago o no lo hago? Sí, hacelo, déjate ir, vos dale. Por lo tanto, esto ya está, es un show preparado, llamémosle así, pues. Sigue la situación, ¿por qué razón? Porque ya sabíamos desde dónde venía, por qué no pudieron cortapisas, barreras, a fin de que esto no trascendiera. Se pudo haber hecho. Entonces ahora vienen con esto, ¿qué están diciéndole al pueblo? Ok, ahora, este tema, como muy bien lo decía usted, el que el expresidente ya no esté en nuestro país, no tiene nada que ver a la Fiscalía. No, claro. Es el organismo de inteligencia de Estado, es la corporación policial, es el Ministerio de Justicia. Claro. Ahora, ¿qué implicaciones tendría, doctor Melara Granillo, para la justicia de nuestro país este caso? Y se lo voy a plantear como yo lo planteo todas las cosas y como se le deben de llamar a todas las cosas. El órgano jurisdiccional, año, con el respeto que ustedes dos se merecen, porque obviamente hay jueces que son sumamente destacables, ha sido objeto por parte del órgano, por parte del gobierno de los Estados Unidos, el organismo de Estado de los Estados Unidos, el Departamento del Estado, de señalamientos por casos de corrupción, porque no prosperan las cosas, porque realmente no se da lo que se debe dar dando. ¿Cómo se ve, cómo se pondera para la justicia un caso tan emblemático hoy por hoy en nuestro país? Creo que se está sentando un precedente de poder poner en el banquillo de los acusados a una persona de ese nivel. Creo que está abriendo la posibilidad para que en este caso de ser culpable, pues que tiene que someterse a las consecuencias que determina la ley, y que también otros
que en el futuro sean señalados, también se les investigue con la misma rigurosidad que se está haciendo en este momento. Okay. Es decir, que no sea solamente una situación política del momento, sino que también con otros funcionarios, ya sea de gobiernos anteriores o del presente, puedan también enfrentar a la ley, porque quiera o no, todos somos sujetos y somos responsables de nuestros actos y tenemos que responder por ellos. Usted acaba de mencionar algo, doctor Alino. Se está abriendo la puerta o el portón con este caso precedente que el fiscal general de la República ha puesto en manos del órgano jurisdiccional para que otros en el futuro, presidentes o en el pasado, incluyendo el presidente saliente, que a falta de 25 días para que salga de la presidencia, pueda ser objeto de un escrutinio. Y por supuesto en algún momento se ha cometido un delito también. ¿Es posible? Ahorita las leyes del país han sufrido menosprecio por muchos ejecutores, pero en este momento hay un camino abierto para que El Salvador pase a la historia como un ejecutor leal y real para el pueblo, de aplicador de la justicia. Ahorita, si se quiere levantar lo caído que están las leyes en nuestro país, ahora es oportuno, porque como usted dijo, las mismas puertas están abiertas y ahora se puede pasar adelante. Es un gran paso que podemos dar, si queremos, si los dejan, pero lamentablemente es el ser y no ser. Ok. Mire, el expresidente, dígame. Se me viene ahorita hablando de los fiscales. Hace poco salió en el periódico, según lo manifestó el diputado Francisco Merino, de que uno de los exfiscales había llegado a mentir. Había dicho que no estaba ese reporte y parece ser que en la época de él fue que se recibió. Eso es gravísimo. Eso es una falsedad. Que lo dijo bajo juramento. Y lo dijo bajo juramento en la comisión. Claro. Y entonces ahí el fiscal de oficio ya debía de haber investigado ese caso, porque lo dijo. Además de que por omisión en la investigación, otro delito que hay que incorporarle a ese exfuncionario que llegó a mentir. Bueno. En este momento no sé quién de ellos fue, ¿verdad? Pero eso es gravísimo. Bueno, el fiscal general de la República ha dicho, doctores, que las investigaciones no han terminado y que esto se puede amplificar para cualquier lado. Pero es que aquí, mire, aquí a todo le dan larga. Si es una cuestión, mire, si es una cosa, ahí está la certificación del acta, de su testimonio, con lo que digan, con lo que conste el proceso. Eso se hace si hay voluntad en par de meses. Es que están esperando que prescriban. Entonces aquí ya lo presentaron, se interrumpe la prescripción. No, pero no, yo me refiero a lo del caso, estamos hablando de ese fiscal que además de omisión en la investigación que ha incurrido en falsedad. Y hay que sentar un precedente. Vaya a ver a otros funcionarios de menor rango, los tienen arrodillados, y a esta gente, que es gravísimo un funcionario de ese nivel que llega a mentir a una comisión de esa naturaleza. ¿Cómo actúa, doctor, el hecho de que el expresidente haya llegado a una comisión y él haya dicho abiertamente de que no fueron ni 10 ni 15, que fueron diferentes oportunidades, que no fue la primera vez, que habían otros exmandatarios, que le dieron una gran cantidad de plata sin especificar? ¿Cómo se actúa eso? ¿Se puede entender en una comisión, en una amplitud de derecho, como un reo confeso? Claro, indiscutiblemente. Por menos cosas, hay otras personas que están siendo ya tal vez cumpliendo sentencia. Okay. No exactamente un reo confeso, sino que ahí está dando la pauta para que se certifique esa confesión y se capturen a todos los que le involucrar el señor. Por eso yo era de opinión de que solo con esa declaración era más que suficiente para que el fiscal general de la República liberara la orden de detención administrativa, lo detuviera y lo consignara a los tribunales. Ahorita no ya con requerimiento. Ok, doctor Melara, el expresidente de Taiwán está preso por corrupción. En El Salvador se procesa al expresidente Flores. ¿Cuál es el mensaje que se está dando a la ciudadanía o al mundo entero con la judicialización de este caso en nuestro país?
Creo que ha habido un precedente porque, como lo decía anteriormente, nunca había habido un funcionario de esta naturaleza que esté con una orden de detención. Y por eso reitero que ojalá pues que esto sirva de ejemplo para que en futuras ocasiones no se encubran a las personas que han cometido algún tipo de delito, y que ya sea de esta administración o de las anteriores, todos aquellos que hayan cometido delitos de igual o semejante naturaleza, pues también que sean procesados. Yo creo que se está abriendo aquí una puerta para que los ciudadanos salvadoreños pues puedan tener verdaderamente un Estado de Derecho, que es el que todos queremos que exista en el país. Ok, un amigo televidente pregunta algo y a mí me parece pero muy interesante. Y es que esto va abonado con lo que dice él sobre que los abogados dijeron que no hay cheques, no hay informes de la Corte de Cuentas o algún otro tipo de documentación con lo que se demuestre la culpabilidad del señor Flores. Y aquí pregunta un amigo, muchísimas gracias Efraín, y dice, ¿qué pasa si en alguna medida no se puede sustentar razonablemente los delitos? No tiene acceso pues a las diligencias de la Fiscalía para saber qué es verdaderamente lo que la Fiscalía investigó, porque ese cheque no le llegó y desapareció, porque si hubiera desaparecido y no hubiera sido cobrado, no hay fondos que investigar, pues. Pero lo que pasa es que no hay cheque ni hay fondos, porque él mismo dijo que en Saquito los había mandado a distribuir. Por eso, pero ¿quién cobró el cheque? ¿Quién cobró el cheque? Porque el cheque tuvo que haberse transformado en efectivo en algún momento. Pero eso no es imputable a la Fiscalía, que no pueda demostrar si hay cheques o no. Si él mismo dijo que en Saquito los había trasladado. No, pero como dice el doctor, ese dinero no llegó en efectivo. Se reconoció que habían cheques. Por lo menos la comisión mencionaba que eran 3 cheques que había. Y del producto de esos 3 cheques es este dinero. Entonces me imagino que si no hay, debe de haber constancia o el microfilm de ese cheque cuando se cobró, y eso pues son documentos que tienen valor. A mí me llama la atención lo siguiente, como lo dice el doctor, nosotros no hemos tenido acceso al requerimiento, no sabemos qué documentación se ha presentado o si la documentación que se ha relacionado solamente se hace que se presentará en su oportunidad, porque yo oí al defensor hoy diciendo eso, que le están planteando a usted que no había cheque, que no había informe de la Corte de Cuentas, que no había una serie de cuestiones. Puede ser que no los hayan presentado en ese momento y sea en la fase de instrucción, ya cuando presenten la acusación, ahí van a agregar los documentos. Eso, pero sí ellos tienen que decir que esos documentos constan en tal parte y donde pueden ser, más que todo para la defensa, usted sabe muy bien, tener acceso a ellos. Okay. Doctor Melara, antes de irme a la pausa, ¿usted quería agregar algo? Sí, es que eso es precisamente el vacío que tenemos como información. Claro. Decir, este cheque fue cobrado en tal fecha, fue cobrado por tal persona o se remesó a la cuenta a este número de cuenta, nombre de fulano de tal o de otra persona. Entonces eso es lo que no hemos tenido públicamente, esa información, pero que estimo que la Fiscalía tiene que tenerla. Ok, vamos a hacer una pausa comercial. Aguánteme por favor cualquier tipo de interpretación con relación a este tema, porque al regresar vamos a estar abordando el posible destino que pudo haber escogido el expresidente Flores. Unos dicen, mire, está en Panamá, otros dicen, ya pidió asilo. Otros dicen, bueno, la expresidenta Mireya Moscoso ciertamente es la anfitriona en aquel país canalero. De eso vamos a hablar al regresar en 8 en punto. Volvemos. Infinitas gracias, señores, por permanecer en sintonía de su entrevista 8 en punto. Doctor Melara Granillo, quiero trasladarle una pregunta que una amiga televidente, y por supuesto nosotros la vamos a ver acá. Muy gentil, Reina, por trasladarnos esta pregunta, Reina Araujo.
Perdón, la ignorancia, si no había orden de captura ni judicialización, ¿por qué se responsabiliza a la policía de la huida? Antes lo comentábamos de que no se le había dado seguimiento ante la probable o posible salida del exmandatario. Por favor, doctor. Bueno, lo que manifesté en su oportunidad no es que estaba responsabilizando a la policía de no capturarlo, porque es obvio que si no existía una orden de captura, no podían hacerlo. Lo que yo estaba diciendo era que en casos menores se tiene ubicado a la persona que está siendo investigada, especialmente en este caso en donde el mismo presidente de la República ha estado con el dedo en la llaga, ha sido él el principal denunciante de este caso. Entonces, ¿cómo es posible de que en otros casos de menor significación las personas están siendo vigiladas, posteadas, como dijimos anteriormente, aun cuando no haya orden de captura, para que al salir la orden inmediatamente se le va a capturar? ¿Cómo es posible que en este caso él se le fue? Y con el antecedente de que iba a salir con por el la echadura. antecedente que había salido hacia Guatemala, que volvió a entrar. Entonces, desde ese momento seguramente estuvo siendo seguido. Entonces, lo que yo digo es cómo es que se le fue a cualquiera de los organismos que lo haya estado siguiendo, y no es que esté responsabilizando a la policía porque no lo capturaron, no, en ningún momento. Ok, yo tengo para la doctora una pregunta. Aguánteme un ratito, doctora, porque es una pregunta electoral, pero antes, ya había dicho antes de la pausa, quiero ir con usted, licenciado. No se ha confirmado y hay que ser muy responsable, solamente se ha dicho, uno de ellos fue el presidente Sigfrido Reyes, que dijo de que su destino había sido Panamá, y que otras personas emitieron un juicio de valor con relación a este tema, que el exmandatario podría haber solicitado ya un asilo político. De hecho, él mismo en la comisión, cuando fue citado por segunda oportunidad, él dijo que este era un juicio político. De darse esta posibilidad, ¿cómo se podría entender o descodificar que la justicia salvadoreña está solicitando la extradición? Porque así sería, con nombre y apellido, y hay que llamarlo, del exmandatario a la Interpol, y que en efecto él se esté amparando bajo una figura del derecho internacional. Mire, la verdad es que el asilo político no cabe, porque él no es perseguido político. Él es perseguido porque se le imputan hechos delictivos comunes, y por lo tanto él no puede ser acreedor de un asilo. Aquí en su oportunidad se le va a requerir, hay que extraditarlo y traerlo, como hicieron con Perla. Pues. ¿Qué pasaría internacionalmente si se llegara a demostrar que una exmandataria o el mandatario saliente podría estar dándole de alguna u otra forma algún tipo de protección al expresidente? ¿Por qué le hago este señalamiento? Porque aquí mismo han dicho que en el último día de gestión de la señora Mireya de Moscoso indultó al ex castrista Posada Carriles. Por favor. Sí, no, mire, yo siempre he considerado que todo es posible, pero realmente sería una aberración jurídica dentro del derecho internacional el otorgar un asilo político a una persona que es perseguido criminalmente por imputarse delitos de derecho común. Ok, y como aquí estamos hablando de todo, yo le había adelantado a usted, doctora, si me lo permite, y es que debemos nosotros de ponderar todas las manifestaciones, toda la amplificación de la palabra de este caso. Estamos a un poco menos de 9 meses, doctora, y debo de ser honesto, yo lo he dicho acá, usted es una persona que ha estado muy ligada al partido FMLN, fundadora, para aquellos que no lo sepan, yo lo he dicho muchísimas veces cuando usted nos ha acompañado acá. ¿Cómo vendría, a falta de 9 meses, 6 meses de una etapa de instrucción con posibilidad de una amplificación, una ampliación, y que este pueda darse en otro escenario, también dentro del órgano jurisdiccional? ¿Cómo se entendería en términos eleccionarios que llegara a una elección de esta naturaleza, alcalde y diputado, y que el partido Arena se le pueda imputar que está en la silla de los acusados a un exmandatario, asesor y un presidente honorario? Pregunta concreta. Por favor. ¿Cuáles serían las repercusiones? Precisamente, usted mismo lo dice, estamos en época de elecciones. ¿A quién le están haciendo daño, pretenden hacerle daño con esta situación? ¿A quién? Ustedes lo saben. Y eso es lo que se está pretendiendo. Eso es lo que se está pretendiendo con esta situación. Bajarle los votos a X partido, no digo a quién, para que no los vayan a bajar desde ya. Y con esta situación
está bien pachita la cosita. Doctor Melara, ¿usted quería opinar? Así lo sentí, sobre el tema del asilo político, y usted en alguna medida, en un lenguaje no verbalizado, disentía la posibilidad de que se fuera a dar este paso dentro del derecho internacional. Bueno, mire, el asilo, Es posible, pero no. lógicamente en el caso que nosotros hemos o estamos conociendo, a mi criterio no procedería. No podríamos decir que en este momento Panamá está violando algún tipo de legislación, puesto que no tiene orden de captura hasta el día de hoy. Es decir, a partir de ahora y que le lleguen los requerimientos internacionales, a partir de ese momento Panamá sí estaría pues ya violando cualquier Tratado. situación de hecho Tratado. que lo tenga ahí escondido. Entonces, y las personas pues que lo hagan estarían también dentro de ese campo. Ahora bien, se dice insistentemente que es en Panamá. Esto no sería de extrañar, pues que la inteligencia, incluso la misma inteligencia cubana, podría estar detrás del licenciado Flores. Recordemos que él es persona non grata en Cuba por aquel incidente que tuvo con Fidel Castro en aquella conferencia iberoamericana allá en Sudamérica, y que incluso pues la comunidad de exilados en Miami, de exilados cubanos, pues lo tenían a él como un héroe en ese instante. Entonces digo, además recordemos que la inteligencia cubana, siendo un partido de derecha, el que tenía el gobierno en El Salvador, fue el que ubicó a Posada Carriles en El Salvador y posteriormente ubicó a Posada Carriles en Panamá. Entonces no me extrañaría, y sobre todo con la enemistad, entre comillas, que puede existir entre Francisco Flores y Fidel Castro, que esté colaborando en esto. No me extrañaría. Dentro de este caso. Dentro de este caso, en la ubicación de Francisco Flores. Ok, licenciado, ¿también quiere opinar sobre este tema? No, yo creo que estamos Pues claros sí. ahí en eso. Ok, sobre el tema de asilo. Ok, doctora, quiero hablar con usted sobre el tema de político, porque en alguna medida se dice los funcionarios deben dar paso al escrutinio y no de su patrimonio, y no me estoy refiriendo únicamente a la declaración patrimonial que en su momento la Corte Suprema de Justicia del mandatario modificaron algún tipo de legislación para que no se pudiera conocer, y que la Sala de lo Constitucional ya lo ha determinado. Ley de partidos políticos, para saber quién está financiando parte de esto, quién está dando la plata para una candidatura, y por supuesto ley de lavado de dinero. ¿Cuán importante es para no vernos en el futuro nuevamente envueltos en este tipo de casos? ¿Cuál es la pregunta concreta? La Que ahí pregunta se puede concreta, sacar. ¿cuán importante es que los legisladores, que los políticos den paso de una vez por todas a ser escrutados ellos, para no volver a repetir un caso como el que la justicia salvadoreña está conociendo? Es importante porque de una sola vez se le quita tiempo, se le ahorra dinero al Estado para no estar investigando lo que posteriormente se va a volver a hacer. Porque usted sabe que hay una oficina, no sé cómo se llama, que es la que lleva el control de todos nosotros, de todos los funcionarios. Probidad. Probidad. Pero ¿hasta qué grado está funcionando? Es ahí la situación. ¿A quién ponen? ¿Quién dirige? ¿Quién ejecuta? Y la ley también. A veces es la ley la que es insuficiente para poder... Sí, pero la ley establece que... Sí, no, por eso le digo yo. Para que no lo... Sí. Claro, es la Asamblea Legislativa la que ha decretado una ley que relativamente no cumple con su objetivo, que es fiscalizar bien a los De funcionarios. acuerdo, está la ley que se va a poner. La ley no dice que van a poner a un honorable como él. La ley dice se nombrará tal, pero ¿quién? ¿A quién designa? Los mismos políticos lo establecen. Ok, doctor. Pues sí, pues. ¿Cuán importante es hacer reformas de una vez por todas? Lo que pasa es que las reformas que se dan muchas veces se dan en forma tibia. Si vemos, por ejemplo, con la ley de probidad que tenemos en este instante, los que más incumplen son los funcionarios, incluso los mismos diputados, son los que no presentan su declaración. Entonces, ¿cómo podemos exigir que si los que elaboran, promulgan, decretan las leyes, no cumplan
con su obligación tan sencilla como es la dar su declaración a probidad, entonces con mayor razón uno piensa, bueno, entonces no quieren que se dé una ley más dura porque ellos son los perjudicados. Bueno, la ley de acceso a la información, ahí tenemos que nunca han querido dar la lista de los asesores de la Asamblea Legislativa, que muchos dicen que son parientes, familiares, a veces hermanos, que están comprendidos dentro de asesores. Amantes, se les olvidó amantes. Bueno. Pausa en 8 en punto, volvemos. La ley... Muchísimas gracias, amigos televidentes, por estar pendientes de su entrevista 8 en punto y por la cantidad de participación ciudadana de esta noche. Desgraciadamente, no tenemos más tiempo para seguir conversando sobre este tema, pero seguro que vamos a buscar una nueva oportunidad. Licenciado Canales, Gracias, Sergio, es por un la gusto que nos haya oportunidad que me acompañado. brinda de dirigirme al pueblo salvadoreño. Gracias. Doctor. Muchas gracias por la invitación, gracias. Doctora, La gracias. verdad es una de las formas de informar al pueblo y que el pueblo nos informe también, porque hay veces ignoramos muchas cosas que de afuera lo saben, pero nosotros no. Así es que amor con amor se paga, infórmenos. Magnífico. Con eso llegamos al final, señores. Buenas noches. Que el Señor bendiga a todos.